Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal y la bendición del Padre Celestial. Hasta hace un par de meses, 2 meses atrás, yo comencé a publicar una serie de 7 videos que están basados en temas históricos patrióticos. El primero fue la Revolución de los Muchachos. El segundo de esa serie de 7 fue Lo que no sabías de Juan Pablo Duarte. Y el tercero venía a ser este que voy a empezar hoy, este tercer capítulo sobre Lo que no sabías de Francisco del Rosario Sánchez. Pero al publicar mi segundo video me di cuenta de que ustedes no estaban viendo los videos. Los views eran muy pocos, a pesar de la importancia que tienen esos videos, porque contienen información muy valiosa y poco conocida. Y sin embargo, ustedes no me están ayudando, amigos míos. Yo les hago esto con mucho amor para ustedes, tratando de retroalimentarnos los unos a los otros. Hago mis investigaciones y les pongo en la mesa información que ustedes no encuentran fácilmente. Y ustedes no lo están viendo. Así que por favor, denme una mano ahí, ayúdenme con eso. Vean mis videos, veanlos completos. Comenten, suscríbanse en mi canal, El Caribe, su historia y su cultura. Miren los videos, comenten, denles likes. Y compártanlo con sus amigos. Compártanlo con sus amigos para que este proyecto educativo crezca. Y interrumpí a partir del segundo video, interrumpí las publicaciones y comencé a publicar videos cortos. Publiqué 10 shorts que me han dado muy buenos resultados. De hecho, el último tiene casi 5,700 views en apenas 5 días. O sea que está bien. Ojalá que los que vamos a seguir publicando pues tengan la misma acogida que los anteriores. O sea que los últimos que he estado publicando. Como ustedes vieron los shorts, por favor vean estos videos más extendidos y vean los completos. Porque si no lo ven completos, la plataforma de YouTube no le va a dar importancia a mis videos y no aparecen como que ustedes los vieron. Así que les reitero, suscríbanse acá en mi canal El Caribe, su historia y su cultura. Y vamos a lo que vinimos, como decimos en Dominicana. Francisco del Rosario Sánchez, sabemos todos que es uno de los 3 padres de la patria de la República Dominicana. Nació el 9 de marzo del año 1817. Esto fue 9 años después de cuando los criollos derrotaron a los franceses en la batalla de Palo Hincado, expulsaron a los franceses de nuestro territorio y llamaron a los españoles a que vinieran a hacerse cargo de la colonia de Santo Domingo, que los españoles, como no la querían, se la regalaron a Francia, pero los criollos no aceptaron a Francia y llamaron a la España que no nos quería a que volviera a gobernarnos, y así sucedió. Como España no tenía interés en nosotros, pues eso fue total abandono, y por eso ese periodo que comenzó en el año 1808, cuando terminó la era de Francia y comenzó entonces la España boba, lo que conocemos como la España boba, que duró de 1808 hasta el año 1821, cuando el 1 de diciembre del año 1821 el licenciado José Núñez de Cáceres declaró la independencia del Haití español. Ese fue nuestro primer intento libertario, al que se le conoce también como la independencia efímera, porque apenas duró 2 meses y 1 semana, puesto que se declaró la independencia, los españoles se fueron, los dominicanos ya éramos los que estábamos siendo gobernados por dominicanos. Pero entonces el 9 de febrero del año 1822 entró el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer al frente de todo su ejército y obligó a Núñez de Cáceres a que le entregara las llaves de la ciudad y se quedó gobernando de manera dictatorial
hasta el año 1843, que fue sustituido por otro haitiano llamado Charles Rivière, que gobernó hasta el año 1844 nuestro país, hasta que aquel glorioso 27 de febrero fueron expulsados los haitianos de nuestro territorio y nació la República Dominicana. Francisco del Rosario Sánchez era hijo de Olaya del Rosario y de Narciso Sánchez, a quien le llamaban Narcisazo, un morenazo alto, fornido, que ejercía el oficio de carnicero. Debido a que cuando él nació, aquel 9 de marzo del año 1817, y fue declarado, porque los niños los declaraban inmediatamente, su padre estaba en el interior del país y por eso a ese patriota nuestro le pusieron primero el apellido de su mamá, el apellido del Rosario, y el apellido Sánchez de su padre se lo pusieron de segundo, mientras que sus hermanos firmaban Sánchez del Rosario, él firmaba del Rosario Sánchez, por aquel problemita que se le presentó. Los hermanos de Sánchez eran Andrés, 2 años mayor que él, luego nació él y a seguida nacieron sus otros hermanos Tomás, Eugenio, Jacinto, Pablo Marcial, María del Socorro, Ana e Ildefonso Sánchez del Rosario. Qué larga era la familia Sánchez. Francisco del Rosario Sánchez nació en la ciudad colonial y sus hermanos en lo que hoy es la ciudad colonial, en la calle que hoy lleva su nombre. Estudiaba Derecho en el Instituto Profesional, pero mientras era estudiante de Derecho, estudiaba abogacía, tenía un pequeño negocio frente a su casa. Él, en una mesita que él colocaba en la calzada, Sánchez era artesano. Él, con los cuernos que le regalaba su papá, con los cuernos de las reses que le regalaba su padre Narciso Sánchez, así como con las conchas de carey que él le compraba a los pescadores, elaboraba joyas, elaboraba peines, peinetas, sujetadores de pelo, collares, pulseras, anillos, broches, en fin, era un artesano, botones, y eso era muy importante en esa época cuando no se había inventado el plástico y cuando los metales eran muy escasos. O sea, que esos peines y peinetas y sujetadores de pelo que él elaboraba tenían mucha demanda. Era un oficio que realmente era importante. Y era un artesano, ya lo hemos dicho. Pues bien, cuando fue fundada la Sociedad Secreta La Trinitaria, que fue el primer partido político que conoce la historia de la República Dominicana, Sánchez tenía 21 años de edad. Él no fue fundador de la Trinitaria. Fueron 9 los que fundaron la Trinitaria, 9 miembros convocados por Juan Pablo Duarte, pero Sánchez fue involucrado en la Trinitaria varias semanas después, junto a Ramón Mella, Antonio Duvergé, José María Cabral y otros patriotas. Engrosaron las filas de la Trinitaria. A pesar de que Sánchez no fue fundador de la Trinitaria, adquirió importancia, se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros porque él le dedicaba todo el tiempo y trabajaba con mucho entusiasmo y cumplía cabalmente todas las tareas que les eran asignadas. Juan Pablo Duarte y Pedro Alejandrino Pina se vieron en la necesidad de exiliarse en la isla de San Tomás, porque al ser descubierto la conspiración de los trinitarios contra el gobierno, contra la dictadura haitiana, comenzaron a buscarlo casa por casa en una población pequeña como era la ciudad de Santo Domingo en aquella época.
que apenas tenía 1 kilómetro de norte a sur y otro kilómetro de este a oeste. O sea, era una ciudad muy pequeña. Es lo que hoy se conoce como la ciudad colonial. Eso era la ciudad de Santo Domingo. Todo fuera de la muralla, de la calle, de la Puerta del Conde hacia afuera, todo era monte. Pues a Sánchez, a Duarte y los principales líderes de la Trinitaria los estaban buscando casa por casa para fusilarlos, y por eso ellos tuvieron que irse. Entonces a Sánchez le encomendaron el compromiso de ser el jefe de operaciones de la Trinitaria en ausencia de Duarte. Cuando ya se iba a cumplir casi un año del exilio de Juan Pablo Duarte, este le dio a Sánchez la orden de que convocara para el 27 de febrero a los trinitarios y declarara la independencia de la República Dominicana. Y así mismo sucedió. Se reunieron en la Puerta de la Misericordia un grupo de trinitarios, en lo que estaba María Trinidad Sánchez, Matías Ramón Mella, Duvergé, los hermanos Puello, los hermanos de la Concha. Estaban Sánchez, casi todos encabezados por Sánchez, y proclamaron en la Puerta de la Misericordia la independencia de la República Dominicana. Luego se fueron caminando por lo que hoy es la calle la calle Palo Hincado, o sea, en dirección norte. Fueron subiendo y unas cuadras más adelante, realmente muy cerca, que está de la Puerta de la Misericordia, un poco más arriba está la Puerta del Conde. Pues en la Puerta del Conde, ahí se reunieron, y como Mella, para dar a conocer el nacimiento de la República Dominicana, disparó un trabucazo que alarmó a toda la ciudad de Santo Domingo. Al llegar a la Puerta del Conde, comenzó a llegar gente de todas partes, porque los trinitarios ya sabían lo que se estaba moviendo, entonces se fueron para allá a apoyar el movimiento. El comandante de ese bastión militar, porque la Puerta del Conde era un fortín, lo era el comandante Martín Girón, quien, acompañado de los sargentos Juan Cross, Juan Díaz y José del Carmen, les entregaron a los trinitarios ese bastión militar, porque ellos eran trinitarios que habían sido infiltrados por Juan Pablo Duarte en el ejército haitiano, como también habían sido infiltrados Sánchez, Mella, Duvergé, Pedro Alejandrino Pina, los hermanos Puello. Todos ya pertenecían, los trinitarios, al ejército haitiano, porque esa fue una táctica que Duarte aconsejó que hicieran para que adquirieran armas y adquirieran conocimientos en las artes de la guerra. Y cuando llegara el momento de tener que pelear por nuestra independencia, ya ellos supieran usar las armas. Y así sucedió. Bueno, pues no hubo un solo tiro en esa actividad. Sánchez se subió encima de la Puerta del Conde y hizo por primera vez la bandera dominicana, que había sido elaborada por su tía María Trinidad Sánchez, con la ayuda de las niñas María Concepción Bona y María de Jesús Pina. Al declararse la independencia de la República Dominicana, fue establecido un gobierno de la República en armas que estaba presidido por el licenciado Tomás Bobadilla, y el vicepresidente lo era el general Manuel Jiménez. También era miembro de esa junta de gobierno un ganadero del este llamado José María Caminero. Unos 3 meses y 2 semanas después de haberse fundado ese gobierno dominicano,
Los trinitarios se dieron cuenta de que el presidente Tomás Bobadilla estaba traicionando la patria, estaba haciendo acuerdos en secreto con los cónsules franceses Auguste Levasseur y Eustache Jean Jusseret de Saint-Denis. Mi francés es muy bueno. Pues esas conversaciones estaban encaminadas de nuestro presidente de la República, estaban con los cónsules franceses, estaban encaminadas a eliminar la República Dominicana y convertir nuestro país nuevamente en una colonia, pero en esta ocasión de la Francia esclavista de Napoleón Bonaparte. Pues Sánchez, el 9 de marzo, le dio un golpe, el 9 de julio del año 1844, le dio un golpe de estado al presidente Tomás Bobadilla y él fue nombrado por los trinitarios como presidente, fue proclamado como presidente de la República al sacar del poder a ese presidente traicionero. Pero en julio, es decir, un mes y 2 semanas luego de eso, el julio, vino el general Pedro Santana y le dio un contragolpe al gobierno de Sánchez el 27 de julio. Le dio un contragolpe al presidente Pedro Santana, le dio un contragolpe de estado al presidente Francisco del Rosario Sánchez y se dedicó a perseguir y a fusilar a cientos de patriotas trinitarios. Fue a partir de ese mal día cuando la aristocracia, cuando el sector conservador de nuestro país tomó el poder hasta el día de hoy. Pedro Santana se convirtió en un dictador y se alternaba en el poder con otro dictador antipatriota, tan antipatriota como él, como lo era Buenaventura Báez. Ellos conspiraban, se tumbaban, uno renunciaba, el otro asumía, luego el otro volvía. El caso es que Pedro Santana fue presidente en 5 ocasiones y Buenaventura Báez fue presidente en 4 ocasiones. Ambos eran antidominicanos, ambos eran genocidas, fusilaban a todo el que lo criticaba, y por eso muchos trinitarios se vieron en la necesidad, después de tantos fusilamientos, se vieron en la necesidad de plegarse, de ponerse a las órdenes del gobierno de Pedro Santana, como lo hizo Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Perdón, Ramón Mella, porque él no era Matías. El Matías fue un apodo que él usó durante la clandestinidad, pero su nombre era Ramón Mella Castillo. Así consta en su acta de nacimiento, en su fe de bautismo, en su acta de matrimonio, Ramón Mella Castillo. Y todos los documentos que él firmaba, los firmaba como Ramón Mella Castillo. No aparece el Matías por ningún lado, así que olvídense del Matías. Pues ambos se convirtieron en santanistas. Pero cuando se dio, Santana le dio la puñalada a la patria al anexar nuestro país a España, al eliminar la República Dominicana y anexarlo a España. Entonces Mella se pasó para el bando de Buenaventura Báez. Y ahí estuvieron Mella en un lado, Sánchez en el otro, y fueron enemigos durante un tiempo porque Sánchez era el jefe, el general Francisco del Rosario Sánchez fue nombrado como jefe militar de la Plaza de Santo Domingo, mientras que Mella se fue para Santiago y allá era un líder. Se hizo una revolución de los baecistas contra los santanistas que estuvo a punto de enfrentar en el campo de batalla a Sánchez y Mella, pero esa es otra historia que contaremos después. El caso es que los patriotas cometieron errores garrafales. Muchos patriotas cometieron errores garrafales que el que se ponga a buscarle a la lógica terminaría loco. Pero de eso vamos a hablar la semana que viene, y hay algo que debo aclarar, y es que
Atención, amigos cubanos. El primer vicepresidente de la República Dominicana, el general Jiménez, Manuel Jiménez, que luego durante un tiempo fue presidente de la República Dominicana, nació en la ciudad de Baracoa, Cuba. Nuestro primer vicepresidente y luego presidente de la República fue un cubano. Eso ustedes no lo sabían, así que denme las gracias que se lo estoy dando a conocer ahora. No quiero alargar este video porque tengo miedo de que ustedes no lo vean. Así es que vamos a dejar hasta aquí este capítulo 3, que será el 3A, porque la semana que viene vamos a desarrollar qué fue lo que sucedió con Sánchez a partir del golpe de estado que le dio el general Pedro Santana, y vamos a desarrollar otros temas muy interesantes que tienen que ver con su final. Así que nos vemos el viernes en el capítulo 3B. Les doy un abrazo y le pido al Padre Celestial que lo bendiga. Pásenla muy bien.